Estimados hermanos, les saludo con mucho afecto, su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Como todos los días, los invito a reflexionar juntos las lecturas del día de hoy para alimentarnos de la palabra de Dios y poder aplicarlo a nuestra vida diaria. El Evangelio de hoy sigue siendo el discurso sobre el pan de vida. Es una catequesis muy hermosa que Cristo les hace a la gente del tiempo, pero les hace a nosotros el día de hoy. Está tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Es una catequesis en dos términos, pero les voy a leer una parte como siempre lo hago. Dice: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es parte del Evangelio de hoy. El inicio empieza donde terminó el día de ayer, donde Jesús les dice: yo soy el pan que da la vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Vamos a reflexionar estas dos partes de la catequesis sobre el pan de vida. Tiene dos aspectos: primero, la fe, y segundo, la Eucaristía. La fe, porque dice él: yo soy el pan de vida. O sea, nosotros tenemos que creer a Jesús cuando él dice que él es. No nos dice que él parece como si fuera el pan de vida. Dice: yo soy el pan de vida. Y la Eucaristía, porque dice: y yo les daré el pan de vida. Estas son dos afirmaciones que van muy de la mano, porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a la Eucaristía y nos preparamos para la comunión, vamos en la fila y tenemos que tener esa fe de que el que vamos a recibir es a Jesús, que es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Por lo tanto, tendremos que ir en la fila con mucha devoción, con mucho amor, con la confianza y la esperanza de que ese alimento que voy a recibir va a fortalecer mi fe, va a fortalecer mi vida y me va a dar fortaleza para seguir adelante con todas las dificultades que tiene la vida. Para que en el momento que yo lo comulgue, entonces ese alimento me fortalezca. Y lo digo, mis hermanos, porque tristemente veo cómo algunas personas van durante la fila para la comunión y van platicando o van y le pican la costilla al que va pasando, van haciendo todo menos con esa devoción. Y lo peor del caso es que algunos, incluso me ha tocado ver casos extremos, que van en la fila y los veo como antes de llegar se sacan el chicle de la boca para poder comulgar. Y ya cuando se retiran, como que después van y se lo vuelven a poner. O sea, no es posible, mis hermanos. Tenemos que tener esas dos vertientes: la fe en que es Cristo mismo quien se nos da en alimento, y que ese alimento de su cuerpo se va a integrar al mío y me va a dar fortaleza. No es algo mágico, es algo que no podemos explicar. Solamente, ya lo decía ayer, como incluso hay personas que solamente se alimentaban de la Eucaristía durante buena parte de su vida. Y aquí lo importante de acercarse a Jesús con fe es lo que él dice. Dice: al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. O sea, al que se acerca a Jesús, Jesús no lo va a rechazar. Jesús lo acepta y lo recibe. Porque dice: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y lo hermoso es lo que dice después: ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Dice: la voluntad de mi Padre es que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. O sea, nuestra caminar en este mundo, mis hermanos, no es solamente para el disfrute aquí. La meta es que ese último día Jesús pueda llevarnos con Él al cielo. Y eso va a depender si lo recibimos realmente con fe y si pusimos por obra esa fe con la que Él nos creemos. Fíjense, claro, vamos a tener muchos problemas en la vida. Ahorita decimos: ¿por qué si todo el mundo está orando para que esta pandemia acabe ya? Parece que Dios no nos escucha porque no vemos que suceda nada. Y no estoy orando yo, no estamos orando en México, estamos orando en todo el mundo. Pero mis hermanos, Dios nos escucha. Solamente, fíjense, hay un dicho que dice: una tragedia nunca viene sola. Y eso, por ejemplo, en la primera lectura de hoy, tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8.
empieza diciendo cómo después de la muerte de Esteban, que fue una tragedia grande para la iglesia naciente, dice, el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. O sea, una tragedia nunca viene sola. Después de la muerte de Esteban, se inicia una violenta persecución en contra que los hace correr a todos. Esto podría hacer pensar que era el fin de la iglesia, que eso ya al dispersarlos se iba a acabar todo. Pero así como dice un pensamiento que una tragedia nunca llega sola, también hay otro que dice que Dios hasta de las tragedias puede sacar bendiciones. Porque fíjense cómo dice, los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. O sea, si ellos se hubieran quedado junto con los apóstoles a predicar en toda esa zona donde estaban, se hubiera encerrado el evangelio en esa pequeña zona. Pero al dispersarlos, al perseguirlos, y que aquí ya entra el personaje de Saulo como alguien importante, que era el que lideraba y buscaba encarcelar a los cristianos, al dispersarlos, ellos no corrieron llorando, ellos corrieron predicando el evangelio en cada lugar que llegaban. Esto es bien importante, mis hermanos, porque aunque creamos que esto es una tragedia y una desgracia, que efectivamente lo es, algo bueno Dios va a sacar de esto. Cuando esto pase, vamos a estar recordando y vamos a tener un aprendizaje para cuidarnos más. Todos aquellos que tenemos alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias o renales, vamos a aprender que si no nos cuidamos de esas enfermedades, que si no las tenemos controladas, cualquier virus pequeño viene y nos mata. O sea, todo esto es un aprendizaje, mis hermanos. Pero también tenemos que recordar lo que les he dicho siempre, que la palabra, la predicación debe de ir unida a las obras. Dice aquí que Felipe, que era otro diácono, era de los que se encargaron de una manera muy fuerte en esa dispersión a la predicación. Dice, la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe. O sea, él iba platicando y explicando y diciéndoles toda la buena nueva del Evangelio. Pero dice, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. O sea, Felipe daba testimonio con su palabra, pero daba testimonio con las obras y acciones que Dios le permitía hacer, y eso lograba la conversión de mucha gente, y dice, esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Entonces yo creo que para nosotros, para el aprendizaje y la aplicación de nuestra vida diaria, está muy claro el mensaje, y lo hemos dicho y no me canso de repetirlo. Somos gente de fe, somos gente que le creemos a Dios, somos gente que creemos en Él, pero hay que creerle a Él en lo que dice. Entonces, ojalá que podamos seguir dando testimonio de palabra cuando sea necesario, platicar con nuestros hijos de la palabra de Dios, leer en nuestra casa la palabra de Dios, pero sobre todo con nuestras obras, que nuestras acciones den testimonio, que la gente diga, oye, esta persona desde que se convirtió a la Iglesia Católica es diferente, es una mejor persona, da gusto platicar con él. Hay personas que les dicen la rotonda porque todo el mundo lo ve y le saca la vuelta. No hay que juzgarlos, hay que orar por ellos, porque si son así, nadie es así por gusto. Algo hay en la historia, en su pasado, que lo ha hecho así. Hay que orar para que el Señor sane esas heridas, sane las heridas de nosotros, que seamos fuertes en esta pandemia y en todas las tragedias que la vida nos da, porque es natural por nuestra fragilidad, sabiendo que todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Dios no hace las tragedias, Dios las permite para que nosotros tengamos un aprendizaje, fortalezcamos nuestra relación con Él y fortalezcamos nuestra fe. Que el Señor nos bendiga para que podamos dar testimonio de palabras y obras, de que somos cristianos y de que vivimos en el amor unidos a Él. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Jesús resucitado esté presente hoy y siempre en sus vidas. Reciban un abrazo afectuoso de su amigo el diácono Antonio Cervantes.